Buenos días, estudiantes de la UNAT. A continuación hablaremos del tema dominio y rango de una función. Para esto inicialmente trabajaremos en algunas definiciones. El dominio de una función está formado por aquellos valores de x, números reales, para los que se puede calcular la imagen f de x. El rango de una función es el conjunto formado por las imágenes f de x de los valores de x que representan el dominio de dicha función. La manera más efectiva de determinar el rango consiste en graficar la función y ver los valores que toma y de abajo hacia arriba. Hay diferentes tipos de funciones. Inicialmente trabajaremos las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas son aquellas funciones cuya expresión algebraica es un polinomio, es decir, las funciones polinómicas. Tienen como dominio todo el conjunto de los números reales, puesto que a partir de una expresión polinómica se puede sustituir el valor de x por cualquier número real que hayamos elegido y se puede calcular sin ningún problema el número real o imagen y. Las funciones polinómicas pueden ser la recta, la parábola o polinomios de grado superior. Para este caso, se determina que el dominio de f de x es igual a los reales, o también se puede expresar como el dominio de f de x igual desde menos infinito hasta infinito. Veamos el siguiente ejemplo. Determinar el dominio y rango de la función x más 1. Vamos inicialmente a generar una tabla de datos, en el cual vamos a identificar x y f de x. Recuerden que x es la variable independiente, por lo tanto puede tomar cualquier valor que yo le quiera dar. Voy a suponer los siguientes valores: menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. De ahora en adelante siempre trabajaremos con los mismos valores de x. F de x, que es esta parte, se obtiene reemplazando el valor de x en la ecuación. Por lo tanto, cuando x vale menos 2 más 1 sería menos 1. Cuando x vale menos 1 más 1 sería 0. Cuando x vale 0, 0 más 1, 1. Cuando x vale 1, 1 más 1, 2. Y cuando x vale 2, 2 más 1, 3. Entonces tenemos los valores de x y los valores de f de x o de y. Ahora grafiquemos. La gráfica de la función f de x igual a x más 1 es una línea recta. Por lo anterior, podemos determinar que como es una función lineal, el dominio será todo el conjunto de los números reales. Es decir, que para cualquier valor de x que yo suponga, va a existir un valor en y. Por lo tanto, el dominio es f de x igual a los reales. El rango será todo el conjunto de los números reales. Seguimos el eje y de abajo hacia arriba y nos damos cuenta que para todo valor de x hay un valor de y. Por lo tanto, el rango es igual desde menos infinito hasta infinito. O igualmente el rango sería todos los reales. Miremos otro ejemplo. Determinar el dominio y el rango de la función x a la 2 más 1. Hagamos nuestra tabla de datos. Los valores de x voy a suponerlos iguales. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ahora vamos a calcular los valores de f de x. Recuerden que esto lo hacemos reemplazando el valor de x supuesto en la ecuación. Para menos 2 al cuadrado sería menos por menos más y 2 por 2, 4. 4 más 1, 5. Para menos 1 al cuadrado sería menos por menos más, 1 por 1, 1 y 1 más 1, 2. Para 0, 0 al cuadrado, 0 más 1, 1. Para 1, 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Y para 2, 2 a la 2, 4 más 1, 5. Graficando, obtenemos la siguiente función. De esta función, ¿qué podemos ver? Que para todos los valores de x que nosotros quisimos establecerse, había un valor de y. Pero cuando yo hago el análisis de la gráfica de abajo hacia arriba en el eje y, puedo mirar que el primer valor de y se encuentra en el punto 1. Por lo tanto, para esta función, que es de segundo grado, entonces el dominio será todos los reales,
porque puedo suponer cualquier valor de x. Mientras que el rango va a ser desde 1 hasta el infinito, porque el primer valor de y que se puede identificar en la gráfica es 1. Entonces, el eje y empieza a tomar valores de abajo hacia arriba a partir de 1. Por lo tanto, el rango será de 1 hasta infinito. Otro tipo de funciones son las funciones racionales. Para calcular el dominio de este tipo de funciones, el primer paso es igualar el denominador a 0 y resolver la ecuación. Una vez resuelta la ecuación, el dominio será formado por todos los reales, excepto las soluciones de la ecuación. Entonces, dominio de f de x va a ser los reales menos, entre corchetes, el valor de x que anula el denominador, si hay algún valor, ¿no? Miremos un ejemplo. Determinar el dominio y el rango de la función f de x igual a 1 sobre x. Si hago mi tabla, voy a tener mis valores para x y voy a calcular mis valores para f de x. Recuerden que los valores de f de x se calculan reemplazando el valor supuesto de x en la ecuación. Si ustedes se dan cuenta acá, la calculadora mágica me indica que 1 sobre 0 es un error, porque la división sobre 0 no existe. ¿Qué significa esto? Que cuando el denominador es 0, la función no existe. Si graficamos, nos damos cuenta que al hacer la gráfica, al unir los puntos, la gráfica jamás va a tocar el punto 0, ni para x ni para y. Es decir, ni para el dominio ni para el rango. Por lo tanto, igualando el denominador a 0, el dominio estará formado por todos los reales excepto el número 0. Entonces, el dominio de f de x es igual a los reales menos el 0. O si se quiere expresar desde otra forma, sería desde menos infinito hasta 0, unido de 0 hasta infinito. En la gráfica se presenta una asíntota cuando y es igual a 0. Luego la función será definida por los valores de y en y igual a 0. El rango va a ser igual que el dominio. El rango van a ser los reales menos el 0, o en su defecto, desde menos infinito hasta 0, unión de 0 hasta infinito. Miremos otro ejemplo. Determinar el rango y el dominio de la función f de x igual a 4x a la 2 más 4 sobre 2x a la 2 menos 8. Vamos a graficar esta función. Al hacer la gráfica, miramos que acá hay un pedazo de una curva, luego aquí viene otro pedazo de otra curva y aquí viene otro pedazo de una curva. Identificamos unos puntos, que serían el punto menos 2 y el punto 2, a los cuales la gráfica nunca corta. ¿Estos puntos de dónde se obtienen? De igualar el denominador de la función igual a 0. Entonces, las raíces del polinomio 2x a la 2 más 8 igual a 0. Para hallar estas raíces se puede factorizar, se puede despejar el valor de x como se quiera. Entonces, por ejemplo, despejando la ecuación, el 8 pasa, acá es menos 8, ¿no? El menos pasaría al otro lado positivo, entonces me quedaría 2x a la 2 más 8, x a la 2 igual a 8 sobre 2, 8 sobre 2 es 4, x a la 2 igual a 4, y para quitar el x a la 2 sería raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada significa más o menos 2, que son los puntos indicados acá. Entonces, el dominio está formado por todos los valores reales, excepto el número 2 y el número menos 2, porque son los únicos valores que no tienen dato, ¿sí ven? La gráfica nunca los corta. Ahora, vamos a hallar el rango. Para hallar el rango, tenemos que identificar cuáles son los valores de y que no existen en la ecuación, en la gráfica. Entonces vamos a mirar la gráfica. La gráfica, este es el eje y. Entonces vamos a mirar dónde está el hueco en el eje y. Entonces miren, no hay ningún valor desde la colita de esta curva hasta acá. Esta colita es el punto 0.5 negativo en y. Entonces, la gráfica me va a presentar inicialmente una asíntota horizontal en el punto 2. Y además podemos notar que la curva que está debajo del XY
del eje X corta al eje Y en el punto 0, menos 0,5. Luego el rango será los números desde menos infinitos hasta 0,5 y desde 2 hasta infinito. Los números que están entre menos 0,5 y 2 no existen. Para eso se podrían reemplazar en la ecuación y asimismo identificarlos. Espero que esto les haya servido para la realización de su trabajo. Muchas gracias por su atención.